con nuestro segundo training de calentamiento, en el que vamos a estar hablando hoy de los tres mitos del miedo que te impiden avanzar. Entonces, mis queridas, mis queridos, me dicen si me están viendo bien, si me escuchan bien. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar con el training del día de hoy. Les traigo un tema súper especial, súper importante. Dáleme un segundo. Yo acomodo un poquito la luz a este lado. Eso, perfecto. Ahora sí. Entonces, ayer vamos a hacer un pequeño recuento de lo que vimos en el training de ayer. Y ayer vimos o te hablaba de cómo tus tres dimensiones eran claves para poder conquistar tus miedos. Y hablábamos de las tres dimensiones del ser. Y saludo a todas las que se van conectando, a todos los que se van conectando. Qué alegría tenerlos aquí. Estoy súper feliz, súper emocionada. Bienvenida María Daniela, bienvenida Mari. Bienvenidos a todos por acá también en Facebook. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, ayer estábamos hablando efectivamente de cómo estas tres áreas, estas tres dimensiones son claves para poder que tú puedas conquistar tus miedos. Y entonces hablábamos de tres áreas fundamentales, de tres dimensiones del ser, que son espíritu, el cuerpo y la mente. Los territorios más grandes que el miedo conquista y con el que domina todo tu ser y con el que domina tu vida, efectivamente son dos áreas, que son tu cuerpo y tu mente, ¿sí? Los más visibles para nosotros, porque pocas veces nos identificamos con el verdadero ser, con quien verdaderamente somos. Entonces, en este orden de ideas, pues veíamos ayer que una de las claves era ver cuánto territorio se había ganado ya el miedo en nuestra vida y cómo esta área espiritual se vuelve esta clave importante para empezar a conquistar el miedo de una forma diferente y de una forma efectiva. Y yo quiero aclararte que lo que yo te comparto aquí es parte de mi experiencia en más de 10 años de trabajo interior, pero también del trabajo que he venido haciendo con todos mis coaches uno a uno. Entonces yo estoy trayendo hacia acá toda la experiencia, toda la metodología que me ha ayudado en este proceso. ¿Listo? Y quiero compartirte pues que el miedo es un arma letal, ¿sí? Es un arma letal que hay un personaje, y mañana vamos a descubrir quién es ese personaje, que maneja esta arma letal para conquistar todo mi ser, para conquistar mi vida, ¿sí? Ayer escuchaba una frase que me encantó en una de las clases de coaching con una de mis coaches maravillosos que se llama Sol Millán. Y Sol Millán nos decía, si no estás viviendo tus sueños, es porque estás viviendo tus miedos, ¿sí? Y es una realidad. Y hoy quiero compartirte que este personaje que está detrás del miedo y que usa el miedo como esta arma letal para que no avances, para que procrastines, para que te quedes donde estás, para que tengas esta sensación de estancamiento, de impotencia, pues hay algo importante, y es que este personaje crea unos mitos alrededor del miedo. Y entonces pensamos que lo que nos pasa no tiene nada que ver con el miedo, ¿sí? No, es que yo soy perezoso, es que yo soy así, es que, ¿sí? Y nos ponemos un montón de cosas encima, ¿sí? Decimos que es parte pues también de nuestra historia, que es la forma en la que nos criaron, que es así como funciona, pero realmente son mitos que este personaje a través del miedo nos hace creer. Y hoy voy a hablarte de tres, aunque hay muchísimos más, y en el taller en vivo voy a profundizar en mucho más este tema, ¿sí? Traje como los tres principales para también darte algunas estrategias que te puedan ayudar en ese sentido. Bien, algo también que quiero contarte que también es muy importante en este proceso es que la base de que el miedo esté conquistando tanto territorio en tu vida tiene que ver con las creencias. La base de toda emoción es una creencia, ¿sí? Y recordemos que el miedo es una emoción. Y es una emoción que si no se gestiona a tiempo, va teniendo unos estadios diferentes de profundidad que van a afectar las dimensiones de nuestro ser más importantes, que son la mente y el cuerpo, que son con las que funcionamos finalmente. Estas áreas son con las que nosotros funcionamos y nos llevamos en la vida. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos claro
que lo primero que hay que tener en cuenta es que la base de esta emoción que llamamos miedo es la creencia, es una creencia o muchas creencias. Créanme, porque el miedo tiene muchas caras, muchísimas, y los mitos que te voy a contar hoy tienen que ver con esas creencias que a lo largo del tiempo nosotros nos hemos dicho a nosotros mismos y no nos dejan avanzar o que nos impiden avanzar. Y vamos para el mito número 1. Bienvenidos, bienvenidas todos los que se siguen conectando. Gracias por estar aquí. Te agradezco que coloques un corazoncito, que pongas muchos corazoncitos para que lleguen otras personas y no se pierdan este training en vivo y puedan tomar nota de todo lo que vamos a aprender hoy. ¿Listo? Entonces es importante, coloquen corazoncitos, bienvenidos, bienvenidas, y a los que nos van a ver en diferido también les mando un fuerte abrazo, un beso grande. Gracias por estar aquí. Espero que tengas a la mano tu agenda para que tomes nota. ¿Listo? Entonces el mito número 1. El mito número 1 que nos da el miedo, esta emoción que cuando no se gestiona, el mito número 1 que nos dice es: quiero hacerte sentir seguro. Sí, ese es el mito número 1. Y es que hay una intención del miedo para que te sientas seguro. Entonces, te invita como a la prudencia, y eso está bien. Te invita a prepararte, y eso está bien. Pero, como todo lo que toca el miedo mucho tiempo, se va tornando oscuro y ya no se vuelve la prudencia. Y te voy a contar una historia. Esto es algo real, también me ha pasado a mí. No es mentira, es algo que me ha pasado. Y primero, ¿qué pasa con el miedo cuando no se gestiona adecuadamente y nos hace creer este mito de te quiero hacer sentir seguro? Es parte del tema, ¿verdad? Entonces sales a la calle y el miedo prende sus alarmas, ¿sí? Sí, en un país como Colombia, por ejemplo, uno sale mirando para todo lado, ¿sí? ¿Quién te vio? ¿Quién te miró? ¿Quién no? ¿Quién sí? ¿Verdad? Y sales con esta sensación, ¿no? Entonces caminas rápido, miras hacia todos los lados, ¿sí? Te sudan un poquito las manos, tu corazón se acelera cuando alguien se acerca un poquito más de lo normal. Y esto no pasa cuando estamos en otros países, pasa cuando estamos en nuestro país. Hablo de especialmente Colombia, que eso es algo que pasa, ¿verdad? Pasan los días y el miedo, como no se gestionó en ese momento, entonces ya no simplemente me hace sentir ese acelere en el corazón, las manos frías, sino que ya ha pasado el tiempo, este miedo, entonces ya me hace que yo no me siento suficientemente segura, no me siento suficientemente seguro, y entonces ando con un gas pimienta, ¿sí? Y ya luego la cosa se va complicando un poquito más y ya no tengo solamente eso, sino que también lo que sucede es que en mi interior el miedo va rompiendo otros límites. Entonces ya no es solamente eso, sino que ya no tengo un gas pimienta, sino que ya tengo la necesidad de tener un arma. Y ese es el tema con el miedo, que el miedo no tiene límites para hacerte sentir seguro. Siempre va a querer más, algo más, te va a exigir algo más para que tú te sientas en una zona segura, ¿sí? Y eso es lo que pasa con el miedo, y ese es uno de los mitos, que el miedo a nosotros nos impide avanzar. Porque en esa necesidad de sentirte seguro, realmente lo que haces es sentirte más inseguro. Lo que haces es sentirte con más miedo. Lo que haces es sentirte cada vez peor. ¿Verdad? Entonces, este es uno de los mitos número 1 que tiene el miedo como arma letal que va conquistando tu mente. Y entonces tú empiezas a tener esta creencia de que algo malo va a pasar, de que siempre te están persiguiendo, de que alguien se te va a hacer daño, y cada vez más el tema se va volviendo insoportable, ¿verdad? Entonces, este primer mito del miedo que te impide avanzar es que la seguridad no está afuera, ¿sí? Para romper este mito es importante que comprendas que la seguridad no está afuera. Tu seguridad viene de esa parte de ti, de esa parte de tu ser que es el espíritu. Y por eso empecé con las dimensiones del ser, porque es que esta área que es el área que está diseñada para comandar tu vida es la que te ofrece y te llena de seguridad.
Pero muchas veces confundimos que el espíritu tiene que ver con religión, que tiene que ver con solamente meditar y orar, y no tiene nada que ver con tomar acciones contundentes que me vayan llevando a sentirme en confianza. ¿Sí? Entonces esa parte es importante. Muchas gracias a todos los que se conectan. Les pido que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribirlo en el chat. Estoy súper pendiente de todo lo que me quieran preguntar. Estoy aquí para eso, estoy aquí en servicio para eso. Bienvenida mi querida Marbelit, bienvenida mi querida Marcela. Muchas gracias por estar aquí, a todos los que se unen a esta hora. Muy bien. El segundo mito, y está muy relacionado con el anterior, habla de cuando esté listo, ¿sí? Esta es una creencia y un mito del miedo súper sutil, porque siempre nos dice, no, cuando esté lista. Cuando esté lista voy al gimnasio. Cuando esté lista hago esta dieta. Cuando esté lista voy a cuidarme más. Cuando esté lista voy a mejorar en esto. Cuando esté lista me voy a lanzar en mi negocio. Cuando esté lista voy a vender. Cuando esté lista, ¿sí? Cuando esté lista. Y este mito se trata de que no hacemos ese algo que es importante porque no estoy listo. Entonces me quedo buscando y esperando estar listo. Y es ahí cuando empezamos con todo el tema de la procrastinación, ¿sí? Empezamos a procrastinar, empezamos a dejar todo para después, empezamos a dejarnos para después. Y decimos, mañana, pasado mañana, no, yo otro día avanzo. ¿Y cómo supero este mito y esta mentira, esta creencia que me da el miedo? ¿Sí? ¿De qué manera yo me saco de aquí? ¿De qué manera yo puedo mejorar en este sentido? Y es dándome cuenta que nunca vas a estar completamente listo. El día que estés completamente listo para todo es porque ya estás listo para irte a la presencia de Dios, del universo, a unirte con tu creador. Ya se acabó la película, chao. Realmente nunca vamos a estar completamente listos para hacer nada, queridos, queridas. Nunca vamos a estar completamente preparados. Y esto lo he aprendido a través de los negocios. En estos temas que nosotros entregamos a través de estos entrenamientos, a través de esta educación virtual que ofrecemos, me he dado cuenta de que por más que planee, por más que tenga todo listo, muchas veces no estamos listos. Siempre pasa algo, siempre falta algo y todo es perfecto y correcto. Eso es algo importante y es una creencia que me ha ayudado mucho a entender que nunca voy a estar 100% lista. Siempre van a haber cosas en las que voy a necesitar seguir avanzando y que hay cosas en las que me voy a sentir listo cuando me lanzo, cuando practico, cuando hago, ¿sí? Entonces, quiero quitarte y desmitificarte un poquito esas creencias base que tiene el miedo, esas mentiras que te da el miedo. De hecho, en estos días aprendí una sigla que me regaló una de mis amigas, mentoras, queridísima, que se llama Francis Rivera. Y Francis Rivera nos compartía que el miedo es una sigla que significa mentiras irreales, yo le agregué, e irracionales, del ego dándome órdenes. Si el miedo es una mentira que yo me estoy diciendo, ¿cuáles son las creencias que yo estoy sosteniendo para mantenerme ahí? ¿Cuáles son esas mentiras que yo me estoy diciendo frente al espejo y que hacen que yo no pueda avanzar hacia eso que quiero? Y que hacen que yo me quede como en una coraza, como en una jaula, ¿verdad? Muy bien. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Recuerden que estamos en un entrenamiento, esto es un training en vivo, así que esta es la oportunidad para que pregunten, para que comenten, para que coloquen corazoncitos, para que lleguen los otros que de pronto no han llegado. ¿Listo? Muy bien. ¿Listos para el mito número 3? Bueno, ya vimos el mito número 1, que era hacerte sentir seguro. El segundo mito, cuando esté lista o cuando esté listo. Y el tercer mito es que todos tienen la culpa menos yo. ¿Les suena este mito? Todos tienen la culpa. Tiene la culpa el gobierno, tiene la culpa mi mamá, tiene la culpa mi papá, tiene la culpa mi abuelo, tiene la culpa mi esposo, tiene la culpa mi hijo, tiene la culpa.
El miedo se encarga de que nosotros tengamos este drama de ser víctimas, de ser a los que nos hacen daño, a los que nos lastiman, a los que alguien más nos está haciendo algo, y eso nos impide asumir la responsabilidad de lo que está pasando en nuestra vida. Y no quiere decir que no nos afecte lo que pase afuera, es probable, pero quien tiene la responsabilidad de crear su vida de forma diferente, eres tú. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos a los que están de Perú, gracias, Perú, Colombia, México, bienvenidos, excelente, gracias, me encanta toda esa energía que tienen aquí. Y por acá me están escribiendo una pregunta por Facebook, muy bien. Enao me escribe, mi miedo es hablar en público y he investigado y he hecho de todo. Sí he mejorado un poquito, pero aún sigue esta ansiedad. Se me va la voz, me ahogo, se me entrecortan las palabras, me bloqueo, me da mucha sudoración y deseo de ser libre de ese miedo al hablar en público. Cuando termino me digo a mí misma que se debe y no logro identificar. Bien, preciosa. El tema con el miedo es empezar a revisar cuál es la creencia raíz que tienes frente al hablar en público. ¿Cuál es tu creencia raíz? ¿Qué es lo que tú crees cuando estás hablando en público? ¿Que nadie te va a escuchar? ¿Que nadie, que por qué habrían de escucharte? ¿Que por qué habrían de entenderte? ¿Cuál es la mentira que te dices? ¿Qué es lo que te dices cuando hablas en público? ¿Que no tienes linda voz? ¿Que no eres bonita? ¿Que no tienes...? ¿Qué es lo que te dices, preciosa? Quiero que vayas y revises cuál es la creencia, cuál es ese mito que el miedo te hace creer que no puedes hablar en público. Porque si yo puedo, tú puedes. Yo fui la persona más tímida del mundo y los que están aquí, y sé que hay muchos que están aquí que me conocen hace más de 10 años, yo era la mujer más sufrida, más tímida, más triste, más víctima que podías conocer. Yo era una caja de pollos completa. Tú hablabas conmigo y no pasaba ni un minuto para yo empezarme a quejar, para yo empezarte a decir que la culpa la tenía mi mamá, que la culpa es que la cosa está dura, es que la cosa está difícil, es que no puedo. Y créeme, yo también tuve miedo a hablar en público. Hacer estos training, créeme que esto me ha tomado tiempo. Pero también tenía una creencia raíz súper grande y era el síndrome del impostor. Entonces yo me decía, ¿y quién me va a escuchar a mí? ¿Y quién va a hacer esto? ¿Y quién va a creer en mí? ¿Y quién me va a escuchar? Pero mira, el tema es que cada vez que lo hago mejor. Cada vez que me lanzo lo voy haciendo mejor y eso va aumentando mi confianza. Y me doy cuenta de que eso que yo creía era irreal, era irracional, era mi ego tratando de quitarle el poder a lo que yo estoy compartiendo, a lo que estoy haciendo, al mensaje que yo estoy destinada a dar. ¿Cuál es tu mensaje, preciosa? ¿Cuál es tu porqué para hablar en público? Y tienes que apegarte a eso para que tu fe, tu confianza sea mayor que tus miedos, pero eso lo vamos a ir viendo en estos training, ¿ok? Entonces, volvemos al mito número 3. Estaba respondiéndole aquí la pregunta a mi querida Ja, te mando un fuerte abrazo, gracias por comentar. Bien, entonces, este drama de la víctima que necesita ser salvada, que niega su responsabilidad, que se pone como santo, como santa, no, es que yo siempre he sido bueno, siempre he sido una buena persona, yo no sé por qué me pasan estas cosas, ¿sí? Y entonces empezamos a echarle la culpa a todo el mundo, ¿sí? Empezamos a echar la culpa a todo el mundo, pero no nos responsabilizamos de nuestra vida. ¿De qué me tengo que hacer cargo yo? ¿De qué es lo que yo estoy pensando? ¿De qué es lo que yo estoy sintiendo? ¿De qué es lo que yo me estoy diciendo frente al espejo que hace que este miedo no me deje avanzar? ¿Sí? Hasta que yo no haga eso, no voy a poder superar ni conquistar todo el territorio que el miedo tiene. Entonces, algo importante es que el miedo es un poder creador letal y nos va a dar más de lo mismo. Cada vez que yo siento miedo, cuando estoy haciendo algo, cuando me estoy lanzando a hacer algo, ojo, me va a dar más de lo mismo. Y esto está en todos los libros que tú puedas leer acerca del miedo. Es que el miedo es una de las emociones base creadoras del mundo, del universo y de todo lo que existe.
Y el miedo hace que nosotros creemos todo ese ciclo de negatividad en nuestra vida. Entonces es clave en este proceso que si tú no estás viviendo tus sueños es porque estás viviendo tus miedos. Voy a tomar el ejemplo que Han nos regaló muy amorosamente y es: si yo no estoy viviendo mi sueño de hablar en público, en confianza, en tranquilidad, en amor, es porque definitivamente yo estoy viviendo es el miedo a hablar en público, el miedo a que me critiquen, el miedo a que me traten mal, el miedo a que no me escuchen, el miedo a... Estoy viviendo el miedo. Ahora, por ejemplo, soy un emprendedor, soy una emprendedora, no estoy vendiendo, no estoy viviendo mi sueño de emprender, no estoy viviendo mi sueño de vender y de sostenerme a través de este negocio, ¿cierto? Entonces estoy viviendo mi miedo a vender, estoy viviendo mi miedo al fracaso, estoy viviendo mi miedo a no lograrlo, estoy viviendo mi miedo a que me falte algo, y con ese vivir ese miedo estoy dejando de vivir mi sueño. Por eso la promesa más importante que yo te estoy haciendo de este taller en vivo y de estos training que te estoy entregando en estos días es que es importante que conquistes el territorio que el miedo te ha tomado hasta hoy. ¿Cuántos de tus pensamientos y de tus creencias se basan con el miedo a? ¿Cuántos de tus pensamientos y tus creencias se basan con el miedo a? Y quiero que lo escribas allí. ¿Cuántos pensamientos al día tienes de miedo? Sales a la calle y te da miedo. Ay, me da miedo que me levante un carro, me da miedo que me roben, me da miedo que me pase, me da miedo, me da miedo, me da miedo, me da miedo. ¿Cuántos de tus pensamientos empiezan con me da miedo? Ese es el territorio que hay que conquistar. Ese es el territorio que yo quiero que tú te hagas consciente que necesitas conquistar. El territorio más vasto que tiene el miedo dominado en tu vida es tu mente. Y al tener dominado el territorio de tu mente, tiene completamente dominado el territorio de tu cuerpo. Y por eso te sientes cansada, cansado, agotado, enfermo, ¿sí? Todo eso viene de ahí, porque el cerebro, la mente, cuando está pensando y generando estas creencias y estos pensamientos constantemente, se consume alrededor del 80% de la energía de tu cuerpo. Entonces, dime cómo tu cuerpo, que es tu movilizador más importante, va a moverse por la vida hacia el logro de un objetivo si toda esta energía la está usando para pensar en que tiene miedo. Quiero que lo pienses, quiero que lo escribas allí. No estoy viviendo mis sueños porque estoy viviendo mis miedos. Es hora de que empieces a vivir tus sueños y que dejes el miedo a un lado, pero tiene que empezar por la base. Como te decía, la base de una emoción es la creencia que está detrás, es lo que yo pienso. ¿Y qué es una creencia? Una creencia es un pensamiento automático, sistemático y constante que yo tengo. Y tenemos alrededor de 70,000 pensamientos al día. ¿Cuántos de esos te hablan de miedo? ¿Cuántos te hablan de no puedo hacerlo, no soy capaz, no lo voy a lograr, es imposible, yo no soy capaz con esto, esto no es? ¿Cuántos de esos hablan de eso? ¿Cuántos de estos son tus creencias? Y estas, mi querida, son las creencias que te están limitando para hacer eso a lo que no puedes llegar. Ese es tu impedimento, ese es tu lastre. Haz de cuenta que te estás llevando por la vida. No sé si te acuerdas de esos muñequitos. No sé si te acuerdas de esos muñequitos que tienen así, que los pintan pues como que están en una cárcel y que tienen un lastre pegado en el pie como una bola una bola gigante de hierro, que no sé cómo se llama, me disculpan porque no sé cómo se llama, es algo que se me viene como ejemplo. Y ese lastre es el que no te deja avanzar. Entonces, si no estás viviendo tus sueños, es porque no estás viviendo tus miedos, es porque estás viviendo esos miedos. El territorio de tu mente en este momento está en guerra, y por eso le puse a este taller Conquista tus miedos, porque quiero que los conquistes, quiero que los identifiques, quiero que los veas, quiero que digas en tu mente, ok, esto es lo que yo estoy pensando, esto es lo que yo estoy creyendo y esto es lo que me genera esta emoción de miedo.
Mañana voy a hablarte de cuál es el personaje, cuál es ese emperador que ha usado esta arma del miedo para conquistar todo ese territorio. O sea, mañana va a estar buenísimo, no te lo puedes perder. Porque este personaje, este pequeño emperador que está muy allá profundo, sentadito en el trono de tu mente, es el que está comandando que el territorio de tu mente y de tu cuerpo estén completamente dominados. Entonces, aquí me dice Marcela, yo no hablo de miedo, pero mis allegados sí, con las personas hablo todo el tiempo, generan miedo y me cargan. Ok, clave. Si es mi entorno el que me genera esta situación y este disparo en el miedo, yo lo que tengo que hacer es cambiar de tema. Si yo vengo a una persona a conversar con esta persona, es una persona cercana a mí, y empieza a quejarse, puedo cambiarle el tema. Y si sigue insistiendo en mantenerse en ese tema, sencillamente le digo, ok, como en este momento estás hablando desde todos estos miedos, comprendo que eso es lo que tú sientes, pero yo quiero hablar de este otro tema, y asertivamente invitarlo a cambiar de estado, invitarlo a que hable de otra cosa diferente. Y por acá me acompaña mi querido mentor y maestro Luis Inestrosa. Gracias, mi querido Luis, por estar aquí. Gracias, te mando un abrazo. Y otro de los puntos importantes es tener mentores, coaches maravillosos que te reten también a ir superando esos miedos, a ir quitando esas creencias una a una, porque es que haz de cuenta que el miedo son unas capas y capas y capas y capas, y cada vez que tú profundizas vas a ir quitando esas capas, pero vas a estar cada vez más cerca de cumplir ese sueño, ese objetivo, eso que te has propuesto en tu corazón, ese llamado que te quema, va a ir avanzando. Y eso fue lo que me pasó a mí con Luis Inestrosa. Luis es uno de mis mentores, uno de mis coaches, tengo varios, pero Luis es uno de ellos y que me ayudó en este proceso de hablar en público. Así que mi querida Hack, si todavía estás aquí, puedes seguir a Luis Inestrosa, da muchísimos tips también para hablar en público. Y por supuesto, quédate en este canal, quédate en estos training que te voy a seguir dando tips para que puedas ir conquistando ese terreno del miedo, pero el mejor para hablar en público es Luis Inestrosa, en eso sí, zapatero a tus zapatos. Bueno, mis queridos, ya estamos en la recta final de este training del día de hoy. Quiero darte las gracias. Es importante entonces que tengas en cuenta estos 3 mitos, estas 3 creencias de hacerte sentir seguro, de cuando esté listo, cuando esté lista lo voy a hacer, o la culpa es de todo el mundo. Estos son 3 creencias base que muchas veces el miedo nos pone para que no avancemos. ¿Qué hacer entonces? Toma responsabilidad por tu vida. Date cuenta cuáles de tus pensamientos son los que te están llevando a creer que no puedes, que no eres capaz, que tienes esto, que la culpa es afuera y no es adentro. La seguridad y todo lo que necesitas está en ti, porque eres un ser diseñado perfectamente, con un espíritu diseñado para comandar, con un cuerpo y una mente completamente poderosos, y es el tiempo de liberar todo este territorio de tu mente y de tu cuerpo para que conquistes tus sueños. Quédate, te mando un abrazo gigante, quédate por acá, por este canal súper pendiente. Mañana vamos a tener nuestro training número 3. Vamos a ver el personaje que sigue ganando terreno en tu vida y vamos a ver de qué manera lo vamos a bajar de ese trono. ¿Listo? Un abrazo, muchas gracias, nos vemos mañana, chao, chao.